Bueno, ¿me escuchan ahora? ¿Estamos? Sí, profe, se escucha. Bueno, que si quieren seguir, yo los sigo admitiendo así. Entonces, estábamos hablando de la reposición de volumen. Profe. Sí, acá estoy escuchándolos. Bueno, había quedado en lo que eran los valores de laboratorio de coagulación, Sí, que si hay nosotros tenemos que estar pendientes de si se alarga el tiempo de lo que es la protombina, la tromboplastina, sí. y si hay un descenso del fibrinógeno, ¿no? Porque eso Ujú. nos va a estar indicando de que, bueno, que hay una hemorragia. Los valores Sí. de tiempo de protombina son de entre 10 y 15 segundos, tenemos que ver. Ujú. Y las plaquetas, perdón, también. También. Hay una disminución, ¿no? Porque por algo le estamos dando plaquetas también. Se consumen todo el tiempo. Claro, el índice... El RIN. Sí, el RIN tiene que estar entre 8 y 0.8 o 1,2. También fijarnos en el alargamiento del RIN. El tiempo de tromboplastina tiene que ser entre 40 y 45 segundos. O sea, cualquier alargamiento de Exacto. esto, la disminución del fibrinógeno, nosotros tenemos que estar alerta porque nos va a estar dando un índice de hemorragia o viceversa, O un ¿no? mejoramiento de la situación. Cuidado Claro, con todo lo que tiene que ver con la coagulación, que no son las sí, plaquetas, todo lo otro que tiene que sí. ver con la coagulación está muy relacionado con la función hepática. Y Claro, la síntesis bueno, de vitamina K. hay- Por ende, hay que chequear todos los valores de coagulación con todos los sí, valores con hepáticos. el hepatograma. Exacto, mirar qué es lo que se está alterando. Pues si el hepatograma está muy alterado, el RIN seguro va a estar alterado y Sí, probablemente el KPTT también. sí. Entonces, lo que importa, si no se acuerdan los valores, igual nada, porque ahora los están Mm. leyendo y mañana se los olvidan, y está bien que sea así. Lo que importa es el concepto, porque los valores después los chequeamos con el celular en cualquier Mm. aplicación, Pero no sí importa. tener en cuenta de que si varía la coagulación y el Exacto. perfil hepático, digamos, por ejemplo, ¿no? Hay Este paciente algo va que, a recibir, por ejemplo, vitamina K intravenosa. claro, 3 dosis, una dosis diaria. O sea, son 3 dosis, 3 días de vitamina K siempre. Y va a recibir transfusión de plaquetas si tiene las plaquetas por debajo de 30.000 por milímetro cuadrado, claro. Ujú. por campo, digamos, que es como lo miden en el laboratorio, ¿no? Estos no son cuestiones rígidas tampoco, o sea, a veces los pacientes con un poco más de plaquetas también se transfunden, a veces se lo espera un poco si sostiene estos 30.000 y no es necesario transfundirlo. Hay una política de Claro, restricción de las transfusiones porque tienen muchos efectos secundarios. Ustedes piensen que cada vez que transfunden a un paciente le están haciendo un trasplante, en realidad, porque le están trasplantando sangre de otro paciente. Le están exacto. trasplantando un tejido, la sangre es un tejido. Entonces, puede generarle un montón de problemas, incluido agravar el distrés respiratorio. Claro. Entonces, uno es cauteloso con las transfusiones. Por supuesto Ujú. que si un paciente está sangrando, no hay otra forma de mejorarlo que darle sangre. Lo que perdió hay que darle. Pero Claro. sí se trata de tener una política de controlar la hemoglobina, por un lado, las plaquetas, e ir viendo. Si se mantiene la hemoglobina, le damos solamente plaquetas, si necesita todo, le tendremos que dar sangre entera. O sea, todo esto tiene todo un esquema de trabajo que no lo inventó ningún médico de guardia, está todo escrito esto. No hay mucha cosa de dónde salirse, son guías de práctica clínica, o sea, las usamos todos iguales en todos lados. Pero bueno, hay que conocer que están estas cosas escritas y que hay un protocolo para todo esto. Tampoco hemoterapia te va a traer sangre porque sí se te ocurrió a vos. O sea, hay que justificarlo todo esto, ¿no? Justamente por el Claro, riesgo que esto sí. incluye, porque además la sangre no se fabrica. La No, sangre, y aparte hay todo un procedimiento y todo que hay que tener en cuanto a
no es que decir, bueno, al paciente le está faltando plaquetas, bueno, llamar, no, hay todo un procedimiento también, a ver qué tipo de hemoderivados necesita, qué grupo sanguíneo tiene el paciente, Exacto. después el procedimiento previo a la administración, que la sangre tiene que ser descongelada, no, o sea, son un montón de cuestiones también, no es que nada, no sé, le tengo que dar una ampolla de fentanilo y la tengo ahí a mano y se la damos. Totalmente, totalmente. La sangre solo es una urgencia en el shock hipovolémico severo. Claro, ¿No? después no. Siempre es bueno tener a mano solución fisiológica y arrancar con solución fisiológica. Y después vamos viendo, por supuesto que hay pacientes que ya sabemos que van a requerir transfusiones a menudo y esto está documentado en hemoterapia y hemoterapia está avisado de que vamos a necesitar, no sé, 2 bolsas de sangre al día, con horas de diferencia, generalmente 12 horas, que es el tiempo, a las 8 horas ya sabemos que se consumieron las plaquetas, por ejemplo. O Ujú, sea, todo esto hay que saberlo. Cuando uno está al claro, frente de un paciente en terapia intensiva, va aprendiendo todas estas cosas. Nadie llega a terapia intensiva y le dan el manual del terapista y lo aprende todo junto. Son cosas que uno va aprendiendo con la por práctica eso, yo creo cotidiana. que O sea, yo no soy estuve, la misma. Después de 27 años de hacer terapia intensiva, si no supiera estas cosas, me tengo que pegar un tiro. Pero cuando claro, empecé no las sabía. Me decían yo transfusión creo que para mí tengo, igual. ¿Se claro, entiende? ujú. Hay que Sí, yo transfundir, hay creo que que transfundir, listo. tengo el concepto de crítico 0,01, porque a mí se me hace un, no sé, es Y a mucho, todos, mucho, mucho, y es a todos. muchísimo. Y en las cosas puntuales que uno tiene que estar, nada, con cada, digamos, tratamiento y todo, y cuidados, que, bueno, Yo es empecé a hacer mucho terapia material. intensiva y no había hecho la licenciatura todavía. O sea, nunca Ah, había cursado paciente crítico. Me tuve que sentar a estudiar. mm, En esa época era sentarse a estudiar con los libros de los médicos, no había libros de enfermería, de terapia intensiva. No manejaba yo el inglés como lo manejo ahora tampoco, claro, porque con estoy la en inglés tranquilidad de también. poder leer un libro entero de medicina en inglés y no hacerme problema. En ese momento no podía, no tenía tantos conocimientos, tampoco. O Mm, sea, ni tampoco se sabían tantas cosas como se saben ahora. Ni había internet, claro, imagínense, Claro, seguro. claro, era tenemos difícil. muy, Tenemos muchas cosas ahora, por suerte, para poder compartir con el mundo y enterarnos mm, al momento. Y también mm, mucho más monitoreo, eh, más registro de lo que le pasa al paciente, mucho más conocimiento de lo que le está pasando al paciente minuto a minuto. claro. Entonces, hay que aprovecharse de todo eso Mm. para hacer cada vez mejores cuidados. A mí este Ateneo me encantó. No sé, después veremos la Sí, nota con Mirta, eso es eventual, porque bueno, yo también, piensen que soy la recién llegada y de alguna Mm. manera quiero que nos sentemos a debatir esto con Mirta, pero a mí me gustó mucho, me pareció muy interesante cómo lo encararon, por supuesto siempre y si lo presentaran dentro de 2 meses con cosas nuevas, no, también cambié seguramente va a todo. haber cosas, seguramente también va a haber cosas para corregir, porque siempre hay cosas para Sí. corregir. A la luz de la evidencia científica, siempre hay cosas para corregir. Ujú. No tratábamos el distrés respiratorio con dexametasona y salió un artículo ayer que me llegó a mí a la noche un Claro, artículo y va a llegar que se hizo en un hospital en Inglaterra y ellos dicen que van a hacer un estudio más serio, mejor diseñado, porque este es sí. observacional, de que la dexametasona disminuyó en 1/3 la mortalidad de los pacientes graves con COVID, con distrés respiratorio por COVID. Bueno, Nunca Sí, habíamos claro. pensado que esto iba a suceder. Me enteré ayer Ujú. del artículo y estoy esperando que venga el trabajo científico Power, que lo demuestre con números un poquito más extensibles a la población general, ¿sí? Pero hasta Claro, y lo es que algo que sabía ayer no se sabía esto. no, y es algo que tenemos a mano, digamos. Pero de hace Dato. cua- Sí, 4 meses dato. atrás yo llevé a mi niño porque le hizo una reacción alérgica a la picadura de la avispa, pobrecito, nada. Intramuscular, colingui,
DEXA, nada. Tal cual. Y bueno, estaría bueno que aclaren puntualmente y tener la evidencia científica, digamos, de si es realmente así, porque la verdad que, Yo apenas nada, me estaríamos llegue en el un trabajo, paso. porque hasta ahora es una comunicación, digamos, intra-equipo de salud, la que hicieron, que se dio información a la opinión pública dentro del ámbito de la salud, nada más. Y bueno, Sí, ya obviamente ya está en los diarios esto, porque esto ustedes saben cómo es. Pero no se puede extrapolar tan fácilmente a que se indique sí o sí utilizar dexametasona en todos los pacientes. claro. Cuando tengo una comunicación científica un poquito más acertada, con más peso, les hago una mini puntuación de los puntos clave y se los mando, para que lo Bueno, tengan. bueno. Con eso no hay Bueno, problema. entonces, eh, mm, me quedaba en sí lo que quería, sí, era lo de la valoración neurológica, nada más que el paciente está Bien, sedado, va a tener una exacto. escala, siempre fijarnos que esté entre una escala de 2 y 4, De de Ramsey, sí. Ramsey, sí. Bueno, y estar también alerta a que si hay alguna variación de esta, también nos está indicando que hay un empeoramiento, o ir a ver qué es lo que está pasando. Puede ser al Este, revés, puede ser que el paciente sí, esté mejorando, inclusive lo o, respiratorio, intente claro, respirar y esté despertando. Lo que no podemos hacer es en las primeras horas del shock dejar que el paciente trabaje. No lo vamos a poner en destete, porque recién se chocó el paciente, lo queremos que no consuma oxígeno. Queremos que el oxígeno vaya a la célula que está generando ácido láctico. ¿Se entiende? Entonces, en sí, las sí, primeras 48 horas del shock, el paciente no va a estar participando de la ventilación mecánica. Va a ser todo el ventilador. Y lo vamos a tener bien sedado. A veces con uso de relajantes musculares, inclusive. Otras veces no hace falta. bueno, Esto es esa era claro. la duda también, mida, o si le damos también algún opioide, Opioide seguro, porque el paciente va a tener dolor, así que claro, seguramente va a tener fentanilo o morfina, sí, y algunas dosis en bolo de relajantes musculares, depende si el paciente no se adapta bien al modo ventilatorio, depende si hay que hacer un sí, procedimiento. Pero bueno, la relajación muscular no va a ser en goteo, como va a ser la sedación y la analgesia, sino que va a ser según las necesidades del paciente, para claro, evitar prolongar innecesariamente la ventilación mecánica. Este paciente tuvo mucha mala suerte y se murió, pero hay sí, muchos pacientes chocados salen del shock, no es que todos se mueren, ¿sí? Este no le fue claro, bien, Claro, sí. al de no, ustedes no le seguro. fue bien. Yo de hecho tengo mi vecinita de 80 y pico de años que tuvo una sepsis también empezó con una infección urinaria, estuvo varios días, salió. O sea Sí, que no es sí, y uno que, dice, salió. sí, Pero sí, ¿ustedes saben cómo saluda el terapista optimista? Llega a la no, terapia a la mañana y dice, buen día, ¿cómo amanecieron? El terapista realista llega a la terapia a la mañana y dice, buen día, ¿cómo amanecieron? claro, claro, es verdad, Ay, es verdad. eso es parte del humor terapista. Hay cosas peores. ¿Están acá otra vez? ¿Eh? Están acá otra vez, digo, como mi esposo que me llamaron una vez a las 2 de la mañana, estuve internado en UCI, tuvo un paro, está ¿cómo es? Entubado, y cuando fui a las 8 de la mañana, fui a la clínica en ese momento, volví, no dormí toda la noche, vuelvo a ir a las 8 de la mañana, un miedo terrible, su esposo ya está bien, ya le salió. Yo dije, ay, Dios mío. Y bueno, son estas cosas que obviamente, nada, es el organismo, yo siempre digo, el organismo de cada uno es único, cada paciente va a reaccionar de forma única. No sé, Absolutamente, es así. No, absolutamente. no, Afortunadamente, la última palabra siempre la tiene el paciente, claro, y claro, lo que importa es que nosotros extrememos todos los cuidados para que al menos el paciente no empeore, sí. que no es poco. Pero, Estoy bueno, buscando, no sé, pero bueno, no no sé sé cuánto cómo tiempo nos queda, estuvimos. un rato. Si quieren podemos revisar algunas cuestiones de sepsis, si no están muy cansados, eso lo dejo a gusto y piacere de ustedes, porque en realidad estamos
digamos, hoy tuvimos nuestra clase, no sé cómo Sí. están los que están presentes, porque no tengo acá la cantidad de los que están, pero bueno, A ver. si les yo te parece, digo. podemos arrancar a ver algunas cuestiones de lo mismo que yo les mandé, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol, pero Sí, sí. la última actualización tiene 4 años ahora en este momento, pero Sí. no sé cuántos somos. Somos En 13, pantalla profe. no lo veo, ¿ver? ¿Cómo? 13 hay. Bueno, Somos ¿qué quieren? 13. ¿Quieren que revisemos algo de esto o quieren que lo dejemos para cuando seamos más? Cuando seamos más, profe. Ahora, profe. Como usted quiera, profe, yo no tengo problema. Para tomar algunas cuestiones de lo que vimos hoy, me gustaría entrar en un par de detalles, nada más, para aprovechar que estamos fresquitos con lo que estuvimos charlando en relación con el Ateneo. En principio hay algo que se nos perdió en el Ateneo, porque nos quedamos viendo el cuadro del distrés y el cuadro hemático del paciente, ¿sí? La complicación de su coagulación intravascular diseminada, pero no hablamos de su shock distributivo. Entonces por ahí podemos entrar a complementar un poco qué fue lo que le pasó a este paciente, tomándolo como referencia. Me parece que a veces cuando lo tomamos como referencia de un paciente es como más fácil poder ver qué es lo que pasa, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando un paciente es invadido? Básicamente la sepsis puede deberse a cualquier microorganismo, no solo a bacterias. En este caso fue una infección bacteriana, pero podría ser viral, podría ser fúngica, tranquilamente, podría ser de estos gérmenes que son una mezcla entre bacterias y hongos, parásitos, en fin, cualquier germen que puede producir una infección puede producir una sepsis, ¿sí? La diferencia entre infección y sepsis está en la respuesta exacerbada del huésped. Si ustedes piensan en sepsis, siempre tienen que pensar en disfunción de órgano. Siempre que haya compromiso de órganos, hay sepsis. Esto cambió mucho, porque antes también era como con la PAFI. Teníamos que la sepsis severa, que la sepsis refractaria, que la no sé cuánto, y se perdía mucho tiempo vital para los pacientes porque no se los encuadraba la severidad que la sepsis en sí misma tiene. La sepsis es un problema de salud público mundial. La gente se sigue muriendo de sepsis o con sepsis, porque en realidad no se mueren del germen, sino de la respuesta inflamatoria que el germen genera. Y desde el año 2002 que estamos hablando de sepsis en el mundo a través de lo que es la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, y se los digo hablando porque me ha tocado dar charlas en congresos desde esa época, y antes de eso el problema de sepsis era alto, y después de eso el problema de la sepsis sigue siendo alto. No hemos logrado bajar realmente la mortalidad. Y esto se debe a que no se actúa rápidamente con los pacientes. Entonces cada vez se va buscando un concepto que sea más abarcador, detecte más rápido el cuadro y rápidamente se actúe con 2 o 3 cosas básicas, que son los paquetes de medidas o bundles, que hacen que los pacientes sobrevivan con menor falla de órgano. Entonces siempre que pensamos en sepsis hay que pensar en la disfunción de órgano. ¿Por qué? Porque entró un germen determinado y se le desorganizó al paciente la respuesta al germen. Entonces, en vez de ir, no sé, en tu casa entró una cucaracha, ay, me da pánico de solo pensarlo, en tu casa entró una cucaracha y vos en vez de darle un chancletazo, agarraste un lanzallama y prendiste fuego a la casa. Eso es lo que pasa con la sepsis. En vez de darle un chancletazo, prendimos fuego a la casa. De esto no se van a olvidar como de la botella de cerveza en ventilación mecánica. Cuando yo estoy diciendo esto, ¿qué estoy diciendo? Hay una respuesta del cuerpo a la infección que lesiona su propia economía de órganos y tejidos. En vez de solo matar al germen, inclusive el germen ya se murió y sus toxinas son las que me generan la sepsis, como pasa con la Escherichia coli, que no te mata la Escherichia coli, lo que te provoca la respuesta inflamatoria es la toxina de la Escherichia coli muerta. O sea, el germen ya está, ya lo mataste. Ya no tenés una infección propiamente dicha, ahora tenés una sepsis, tenés una disfunción de órganos relacionada con una respuesta inflamatoria a esta injuria excesiva, desmedida, descontrolada, dice la bibliografía. ¿Sí? Y fíjense las cosas
la importancia que tiene, que yo se los puse así como tipo punto por punto en la diapo, una pérdida leve de función de órgano aumenta un 10% la mortalidad. Es lo que yo les decía hoy cuando estábamos en el Ateneo. Por cada órgano que se va perdiendo, vamos subiendo mucho la probabilidad de morirse. ¿Dónde se hace el énfasis? En prendiste fuego la casa. En la respuesta no homeostática del huésped. No se puede volver atrás de la respuesta inflamatoria. Una vez que se desencadenó esa catarata, y se llama así, esta catarata de citoquinas inflamatorias, es imposible volver atrás. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el punto? Detectarlo rápido para poder hacer el sostén de órgano, sabiendo que se viene la catrasca, sabiendo que agarraste el lanzallamas para matar a la cucaracha. Entonces, recordar que síndrome de respuesta inflamatoria sistémica implica respuesta adaptativa, ¿sí? Esto va a aparecer como una respuesta de adaptación. ¿Tenés una cirugía? Tenés un síndrome de respuesta inflamatoria. ¿Eso te va a matar? No necesariamente. Es algo que el cuerpo hace para mejorar, no para empeorar, ¿sí? También diferenciar una infección común de una sepsis. Por ejemplo, una neumonía de una sepsis de origen pulmonar. Una infección urinaria de una infección urinaria que genera sepsis. Ya después no me importa la infección urinaria, lo que me importa es la sepsis, no me importa la neumonía. El pulmón mejorará si puede, me va a importar la sepsis, lo que lo va a matar es la sepsis, no la neumonía. ¿Y cómo va a pasar esto? Entra un germen en el organismo, el que sea, no importa. Rápidamente se genera una respuesta inflamatoria, es decir, van a alertarse mediadores químicos entre los que van a alertar a los glóbulos blancos para que vayan y combatan esta infección. Bárbaro. Esto sería en una situación que se desencadena y se autolimita. No sé, me clavé un clavo en el pie, se me infectó, van a ir ahí los polimorfonucleares, voy a tener pus, voy a tener calor, dolor, color, todos los signos de infección, pero no voy a tener una sepsis. Acá, esta respuesta inflamatoria genera una enorme catarata de sustancias químicas dentro del organismo que producen rápidamente una lesión del endotelio vascular. Este endotelio vascular, que no es ni más ni menos que esa capa finita que recubre las arterias, venas, corazón, ¿sí? Empieza a hacerse permeable al agua y a partículas a las que no era permeable. Y esto empieza a generar extravasación de líquidos sin aumento de la presión hidrostática. Se va a generar edema, por eso el paciente se distresa, se va a generar edema tanto a nivel tejidos en general como a nivel respiratorio, a nivel pulmonar, sin que haya por eso un aumento de la presión hidrostática, que sería como el edema agudo de pulmón. Por eso hay que distinguir el distrés relacionado con lo cardíaco del distrés relacionado con la sepsis, porque uno se trata de una manera y el otro se trata de otra. Esta alteración de la microcirculación va a hacer que llegue menos sangre a los tejidos, por lo tanto va a provocar hipoxia tisular, porque si yo el líquido lo estoy perdiendo por el camino, la microcirculación va a estar enlentecida o directamente no va a haber. Esta hipoxia va a producir lesión de tejido. Si se produce lesión de tejido, se me están muriendo células. Si se me mueren células, se me mueren tejidos. Acá es a donde ya estoy parada en un cuadro de sepsis. Cuando empiezo a tener hipotensión refractaria, porque yo a este paciente ya le estoy dando volumen a la par, ya lo puse en un respirador, y ya le estoy dando vasopresores. Si con todo eso no puedo mejorar la entrega de oxígeno, no puedo mejorar el shock, no puedo mejorar la entrega de oxígeno, lo que voy a generar es la falla multiorgánica. ¿Asociada a qué? Al shock séptico. Ahora sí estamos hablando de shock. ¿Por qué? Porque no hay una entrega adecuada de oxígeno y nutrientes a los tejidos, y esa es la definición de shock. En este caso y en todos los casos de shock. Solo que aquí no es que me falta líquido, por eso se lo considera un shock distributivo. El líquido está, pero está en un tercer espacio. Hay edema, tanto de pulmón como periférico. Acá lo que ven es un dibujito que nada más se lo puse para que vean cómo se encuentra, ¿sí?, el vaso en este momento, en el momento en que nos encontramos frente a una respuesta inflamatoria severa, ¿sí? Hay sustancias inflamatorias, ¿sí? Hay, esto que está acá es una de las varias sustancias inflamatorias que hay,
hay leucotrienos, hay factor de necrosis tumoral, citoquinas, interleuquinas, ¿sí? Hay un montón de inmunomoduladores, que así es como se llaman, de respuesta inflamatoria, que empiezan a alterar la permeabilidad de este vaso, ¿sí? Empiezan a alterarla, generando ¿qué cosa? Vasodilatación, por lo tanto cae la presión arterial, y esto empeora el shock. Por eso los pacientes reciben vasopresores, porque hay una vasodilatación, hay un aumento de la permeabilidad de este endotelio al agua, porque hay una disrupción del endotelio y apertura de canales de agua que se van el agua al intersticio generando edema, y acá me está generando hipovolemia relativa, pero hipovolemia. Y hay aumento de una sustancia vasodilatadora que tenemos tanto en los vasos como en el corazón, que es el responsable de que el corazón funcione mal en la sepsis, y también es responsable de la vasodilatación, que es el óxido nítrico. El óxido nítrico endógeno produce vasodilatación, y en el corazón produce una falla en la contractilidad. Y este óxido nítrico se asocia a la falla cardíaca en el caso del shock séptico. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Si en vez de haber una hipotensión, hay una hipertensión, ¿qué significa? Porque estaríamos parados en un inicio de sepsis, o es que el corazón está tratando de compensar esa vasodilatación, entonces no llega todavía a hacerlo. En un inicio de la sepsis puede haber una catarata de catecolaminas, ¿sí? De catecolaminas endógenas. Las suprarrenales, el sistema renina-angiotensina-aldosterona se va a poner a trabajar a full para subir la presión arterial, y además tenemos una activación de los neuromoduladores del sistema nervioso simpático tratando de sostener la tensión arterial. Entonces es frecuente que en todo shock al principio haya un aumento de la tensión arterial, pero después va a disminuir porque no va a tener con qué sostenerse. Entonces, nosotras como enfermeras deberíamos aplicar algún fármaco para bajar esa tensión, o No, la tensión arterial no se baja en estos pacientes. Se espera porque se sabe que vas a tener que ponerle después, al revés, vasopresores. Claro. Gracias. Esto que ustedes ven acá, ¿sí? Es una tonometría sublingual, es colocarle un catéter por debajo de la lengua al paciente y ver cómo es un transductor, como si fuera un transductor de ecografía parecido, pero muy chiquitito, y lo que se ve en el monitor es cómo circula la sangre. Y fíjense, esta es una circulación capilar normal. ¿Ven que están llenitos los capilares? Unos son más gruesos, otros son más finitos, pero el flujo de sangre, que es esto oscuro, es normal, se ve siempre como parejito. Mírenlo acá. Está enlentecido, va como ven, como despacito. Hay zonas en las cuales ya cada vez no hay, y hay zonas donde directamente no tenemos flujo. Esto es lo que llamamos la alteración microvascular de la sepsis. Esto se puede medir, no se hace de rutina en los pacientes porque ya sabemos que se da y porque es bastante complicado medirlo, pero esto lo tenemos que tener en la cabeza porque esto es lo que produce daño de órgano, porque a los órganos no le está llegando a través de los capilares la suficiente cantidad de sangre que debería llegarle con oxígeno. ¿Sí? Acá tienen sujetos sanos, voluntarios sanos, y acá tienen pacientes sépticos. Se va a terminar el tiempo, cuando se termine el tiempo nos vamos a relajar, porque es un día largo hoy, pero yo quería mostrarles algunas cositas que están en la bibliografía que les mandé, están también en las diapositivas que les mandé en PDF, y por ahí lo que haga es grabarlo también en un Zoom, todo esto contándoselos, como para que lo tengan para el final, ¿sí? Porque ahora vienen todos los ateneos, y yo voy a tratar de irme echando clases entre los ateneos, porque en teoría, la teoría de esta materia ya terminó, pero yo quiero seguir dándoles algunas cositas más, porque soy muy pesada. Todo lo que tengas, Vero, mandalo. Yo les voy mandando, lo que quiero es que después lo lean, porque yo no los quiero atosigar a cosas que después queden dando vueltas. Los que yo les mando para Ateneos, igual los socializan en el grupo de ustedes también, porque no lo quiero poner en el aula, por si alguien está cursando poco
y igual se va a presentar después al final, ¿se entiende? Lo que estoy diciendo entre líneas, que hay gente que por ahí no se está conectando, entonces no sabe qué es lo que estamos viendo y qué no, y no lo quiero confundir. ¿Qué es el Quick SOFA? ¿Vieron que hoy vimos el SOFA? El Quick SOFA es una modificación del SOFA para hacer rápidamente diagnóstico de infección, no de sepsis, de infección en la guardia. O en la sala, el tipo que está en la sala de internación clínica y todo el mundo le pasa por al lado y nadie lo mira hasta que no está hecho percha en una terapia, no se dieron cuenta de tener infección. Bueno, ¿qué dijeron los terapistas? Los terapistas somos gente mala, en general. Somos gente obsesiva, mala, gruñona, pero de vez en cuando se les ocurre a los cráneos algunas cosas importantes. ¿Y qué se les ocurrió? Tomar del SOFA las cosas más importantes que tiene. La valoración del estatus mental, el Glasgow, por debajo de 13, implica que el paciente tiene alterado el estatus mental, tiene confusión o tiene excitación psicomotriz. Hipotensión, tensión arterial sistólica por debajo de 100. Taquipnea, frecuencia respiratoria arriba de 22 por minuto, nos está diciendo que el paciente está cursando una infección, tenga fiebre o no, porque recuerden que hay infecciones que cursan con hipotermia. ¿Ustedes no se preguntaron por qué en el coronavirus no agarramos 38,5 sino 37,5 como límite? Porque hay infecciones que se cursan sin fiebre. No todos los pacientes hacen fiebre, no todos los gérmenes dan fiebre. Las infecciones graves por hongos en pacientes inmunosuprimidos, VIH, oncológicos, los que sean, no dan fiebre, dan hipotermia. Entonces no tiene sentido tomar la fiebre como signo de infección. Entonces, vos estás en la guardia, estás en tu casa, estás en la sala de internación general, en la sala de cirugía, en la sala de lo que sea, de maternidad, si el paciente tiene estas tres cosas, tiene una infección hasta que alguien me demuestre lo contrario. Y esto se hizo validándolo con un montón de pacientes en un estudio científico serio, ¿sí? Serio. Antes de que esto se termine, que ya se va a terminar, y los dejo en paz, recuerden tener en cuenta los criterios diagnósticos de sepsis. Fíjense. Hiper o hipo. Frecuencia cardíaca elevada, mayor a 90, el Quick SOFA toma 100, pero en sepsis tomamos mayor a 90, o 2 desvíos estándar por encima del valor normal para la edad. ¿Por qué decimos esto? Porque en pediatría 90 es por ahí, puede ser poco, ¿sí? Taquipnea en sepsis, aumentó la frecuencia respiratoria, más dificultad respiratoria, alteración del estatus mental, no le está llegando suficiente agua al tanque, edema significativo o balance positivo de fluidos. ¿Dónde está el agua? Si el paciente está hipotenso, taquicárdico, el agua está en el edema, pero a veces no lo puedo ver, el edema todavía. Necesito que haya mucho balance positivo para ver el edema. Entonces tengo que ir al balance de ingresos y egresos, que es fundamental para enfermería. Hiperglucemia, en ausencia de paciente diabético, ¿no? Porque paciente diabético con cualquier infección va a ser hiperglucemia. Y después tenemos los parámetros del laboratorio, que van desde los leucocitos, que pueden estar elevados o muy bajos, ¿sí? La proteína C reactiva, aumentada o 2 desvíos sobre el valor normal, la procalcitonina, que aparece como marcador biológico más, en este momento más usado y más ajustado en sepsis, ¿sí? La procalcitonina aparece solamente cuando hay infección con daño orgánico, con daño de órgano, ¿sí? Entonces es importante tenerla en cuenta, y son cosas que por ahí, estas cuestiones por ahí son secundarias, hay que sacarle sangre al paciente y mandar al laboratorio y tenerlo de vuelta. Ahora, todo esto son signos clínicos que, fíjense, no necesito mucho para darme cuenta de estas cosas. Necesito tomarle la presión, los signos vitales, pincharle el dedito y mirarlo al paciente. Y nada más. Y con esto yo, más el Quick SOFA, tengo una rápida capacidad de acción con este paciente. ¿Para hacer qué? Para hemocultivarlo y darle los antibióticos en la primera hora en los cuales se detecta la sepsis. Se sabe que eso disminuye la mortalidad. Sacar hemocultivos y rápidamente darle antibióticos de amplio espectro a nivel intravenoso. Eso son las 2 medidas que han logrado bajar la mortalidad en sepsis. La detección temprana y la intervención temprana. Hemocultivos, antibióticos y líquidos para sostener el volumen circulante, para que no haya falla orgánica por hipoxia.
No es cuestión de ponerle oxígeno solamente, es cuestión de ponerle oxígeno, pero ayudar al transporte de oxígeno en la sangre. Si no estoy teniendo un buen transporte porque estoy en shock, de ninguna manera voy a poder oxigenar esos tejidos, por más que yo le ponga la mejor asistencia ventilatoria mecánica del mundo. Por eso sepsis ya es grave. Ya hay falla de órgano incipiente. Por eso no se habla más de sepsis severa, se habla de sepsis así, solita. Y después tienen otros parámetros para ir a mirar. La saturación venosa, todo lo que tiene que ver con la perfusión tisular, todos los parámetros de parénquima a nivel renal, a nivel pulmonar, a nivel hepático, ¿sí? Verónica, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Qué antibiótico se daría? Acá lo que damos son antibióticos de amplio espectro. ¿Sí? No hay alguno específico. Por ejemplo, lo que dice la campaña Sobreviviendo a la Sepsis es que la primera escalada sea vancomicina meropenem, por ejemplo. Sí. Y cubrís gram positivos y gram negativos. Si el paciente está inmunosuprimido, podés considerar darle amicacina, un aminoglucósido más, para cubrir pseudomonas. O si el paciente tiene fibrosis quística, o el paciente es un EPOC severo, donde pensás que está colonizado el pulmón con pseudomonas. Pero eso es como medio hilar fino también. Nadie les va a preguntar en un final qué antibióticos sí o sí le tenés que poner, pero en las guías de Sobreviviendo a la Sepsis dice que antibióticos. Sobre todo esto de considerar darle, dice, estoy tratando de traducir, golpee rápido y golpee fuerte. Push hard and push fast, dice la campaña. Golpee rápido y golpee fuerte. Que para sacar antibióticos con el hemocultivo hay tiempo. A las 48 horas vos tendrías que tener tu hemocultivo diciendo qué germen es y desescalás antibióticos. Y ahí Vos uno no sabe dónde ingresás. atacar. Claro, claro. Claro, si no arrancás con todo, se te va a escapar la tortuga y no le vas a pegar al bicho.